Beto Valdés, ¿cómo estás, querido? Buenas tardes para vos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Todo bien, todo tranquilo, acá ansiosos para escuchar tu columna, que seguramente debe estar tan atractiva como siempre. Hola. Digamos que, bueno, gracias por, No, me por pasa el que cumplido. hiciste el bache y yo digo, mamita, me equivoqué. Era otro Beto, era Me impactó, ¿no? Me ¿Te impactó. imaginas si hubiese- era un amigo de la infancia. hubiese sido genial? No, realmente me impactaste con el elogio. Bien. Bueno, Sin no, duda, pero es cierto, así que vamos. bueno, muchas gracias. Todas las miradas desde ya apuntan a lo que ha sido eh, la visita, o lo que está haciendo la visita del presidente Mauricio Macri a los Estados Unidos, y fundamentalmente todo lo que está proveniendo en las últimas horas de la ciudad de Washington. Aparentemente, en primera instancia, si bien hay mucha formalidad en lo que son los encuentros bilaterales entre jefes de Estado y mucho más de la Argentina con la principal potencia del mundo y un personaje tan particular como Donald Trump, se puede decir que finalmente al jefe de Estado argentino le ha ido en ese encuentro mejor de lo que se esperaba, más allá de que es cierto que en el mundo del oficialismo y fundamentalmente en aquellos que trabajaron en la construcción de una relación que recordemos había arrancado un poquito complicada con el sorpresivo triunfo en noviembre de Trump, por la fuerte apuesta que había hecho Cambiemos, prácticamente toda la coalición oficialista hacia Hillary Clinton, y lo descolocado que quedaron. Se puede decir que se ha logrado romper ese hielo, esa situación que había generado alguna preocupación por desafortunadas declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, del propio ya renunciado embajador argentino en Washington, Martín Lustó. Recordemos que también hizo de las suyas en función, digamos, de esa desafortunada intención de jugar por un caballo, más allá de que perdió o que hubiera ganado, ¿no? Siempre lo aconsejable es no apostar tan fuerte en lo que en el mundo de la diplomacia se considera injerencia en asuntos internos. Los elogios que ha deslizado el presidente Trump hacia el mandatario argentino no son menores, al tratarse de un personaje que no suele manejarse mucho por el protocolo o por el que dirán, sino me parece que ha construido un estilo muy característico, que es decir lo que él piensa, y muchas veces de forma arbitraria. Recordemos que después de la famosa reunión en el Salón Oval con la premier alemana Angela Merkel, y un encuentro que terminó realmente muy mal, había preocupación lógica en función de un vínculo que tampoco había sido del todo bueno, más allá de lo comercial, entre Macri, empresario junto a su padre, con el actual jefe de la Casa Blanca, pero tanto el elogio hacia Macri de que va a ser un gran presidente, y si Macri me ayuda con Corea del Norte, yo lo ayudo con los limones, estos trascendidos que empiezan a surgir, no significan que a partir de mañana se arreglan los problemas de intercambio comercial que existen en ambas naciones, pero es un buen arranque y fundamentalmente vuelve a poner a la Argentina en un sitial mucho más cómodo, por lo menos me parece para gran parte de la sociedad, que el que había optado Cristina Fernández de Kirchner, fundamentalmente ella en los últimos prácticamente 3 años y medio de su gobierno, cuando le dio un viraje tan fuerte a la política exterior, alejándonos no solo de los Estados Unidos y generando una pelea increíble con la administración de Barack Obama, tratándolo al ex presidente demócrata prácticamente como si hubiera sido George W. Bush. Es decir,
esa también decisión de acercarse al llamado eje del mal, ¿no? Esto de poner a Argentina, que ya estaba bastante aislada en términos internacionales, en ese tremendo acuerdo con Irán, cerca de Venezuela. Recordemos el vínculo estrecho que había entre Buenos Aires y Caracas, y bueno, y hasta ese famoso coqueteo con otro hombre fuerte del mundo, pero no con muy buena prensa, como es Vladimir Putin, el hombre fuerte de Rusia, con lo cual digamos que esta situación no hay que digamos analizarlo en términos grandilocuentes, pero sí que por lo menos es un puntapié inicial para empezar a construir una agenda bilateral que en primera instancia muchos dirán, a mí no me cambia la vida, es decir, en los problemas cotidianos, pero me parece muy interesante tanto esto desde el punto de vista de los gestos hacia el mundo, la Argentina volviendo a tener una posición que no sea ni de relaciones carnales, ni tampoco el otro extremo, ¿no? Esa cosa de la Argentina bipolar. Recordemos que para Macri también es muy importante lograr un buen encuentro con Trump, porque dentro de cortísimas semanas va a estar visitando a la otra potencia comercial del mundo, va a ir nuevamente a China con la intención de firmar acuerdos. Había algún recelo desde la administración republicana a la injerencia que le había dado fundamentalmente el kirchnerismo a los chinos con la famosa base en el sur, con algunas obras públicas que no les causaba gracia, y ese también es una especie, digamos, de salvoconducto, ¿no? Muchos decían, si el presidente no le va bien en la reunión con Trump, en definitiva quizás va a quedar más preso del vínculo comercial con China, y ahí me parece que está el equilibrio importante de una política exterior madura. Recordemos también que va a ser muy importante todo lo que se genere, más allá de los anuncios, en relación a Vaca Muerta y a la visita de ayer de Macri a Houston, el hecho de mostrarse con los empresarios más importantes del sector, los contactos con compañías de los Estados Unidos y la presencia del sindicalismo, es decir, en un contexto donde la gran mayoría, o el arco quizás más importante del sindicalismo, hoy está muy radicalizado, enfrentado con el gobierno y con ganas de conflictividad, estos representantes sindicales, con Guillermo Pereira a la cabeza, el pragmático senador neuquino y jefe de los sindicalistas privados, aparece como la contracara, pero claro, le sirvió muchísimo al presidente Macri en su intento de empezar a traer ya inversiones reales y concretas a Vaca Muerta por todo lo que no se hizo en los últimos años, o quizás prometió exageradamente Miguel Galucho, ¿no? El hombre que había desembarcado con bombos y platillos y resultó prácticamente un fiasco en la última parte de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Después, Gustavo, obviamente que metiéndonos en la realidad local, en la política más dura, ya se puede decir que estamos en plena campaña electoral y con muchísimas definiciones, ¿no? Vos fijate qué increíble, nos cansamos durante parte del verano en hacer referencia a que esta especie de tablero de ajedrez que empezábamos a ver para la construcción electoral del oficialismo ya se acomodó y dependía esencialmente del destino que iba a tener Elisa Carrió en términos de distrito electoral. Una vez ya definido que va a encabezar la lista de diputados nacionales por Cambiemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los tantos comenzaron a acomodarse. Se puede decir que a esta altura quizás las incógnitas es la dura negociación que se da por el momento entre
Carrió, que desde ya está exigiendo de lo suyo, poner gente propia tanto en las listas en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires, también en Entre Ríos, en Mendoza, y además con los radicales, pero ya es un hecho y hemos visto en las últimas 24 horas la gobernadora María Eugenia Vidal se ha sacado fotos y se ha mostrado con dos de las caras visibles que va a tener junto con ella el oficialismo en el principal distrito del país, es decir, ayer con Gladys González, la titular de UNACUR, que se hiciera o tomara fuerte protagonismo en la intervención del SOMU, la detención de Omar el Caballo Suárez, con un perfil que intentan asimilarlo, veremos si sale de la misma forma porque no todo es igual, pero asimilarlo mucho al estilo de María Eugenia Vidal, ¿no? Mostrándolos como perfiles parecidos. Del otro lado, hoy se mostró con el ministro de Educación Esteban Bullrich, que ya estaría por dejar la cartera probablemente ya en los primeros días de mayo, quien va a ser el líder en esa boleta, es decir, Bullrich, Gladys González. Ahí hay una pelea muy interesante por la lista de diputados nacionales, donde lo que sí está confirmado es que Facundo Manes va a encabezar esa nómina. Hay quienes dicen que Graciela Ocaña podría llegar a otro pase resonante, ir de la ciudad de Buenos Aires a la provincia para ir segunda o tercera, porque hay una pelea en función de que Carrió quiere a Toti Flores, también propone a Marcela Campagnoli, es decir, en los primeros 4 o 5 lugares comienza a generarse un tire y afloje también con la Unión Cívica Radical. Recordemos que los radicales son más débiles en la provincia, fundamentalmente en el conurbano, pero claro, tienen muchos intendentes en el interior y también exigen lo suyo. Igual se renuevan 35 diputados nacionales, es muy poco lo que pone en juego el oficialismo, es más el masismo, ¿no?, el que está poniendo bastante más. Y en lo que está relacionado con la oposición, evidentemente, así como Carrió, con esta temprana definición, ¿por qué digo temprana? Porque si bien mucho tenía que ver con el distrito que eligiera, y eso estaba relacionado con estos días, porque cierran los padrones a nivel nacional en el juzgado con competencia electoral de María Servina de Cubría, todavía hay tiempo hasta el día 24 de junio, es decir, fíjate el margen de anticipación con que empieza a definir el oficialismo su armado. En cambio, la otra gran incógnita, y sin duda me parece la más importante, no creo que se defina tan rápido, que es si juega o no Cristina Fernández de Kirchner en un momento político muy complicado, yo diría más complicado políticamente que desde el punto de vista judicial, por la situación inestable y muy preocupante que se vive en Santa Cruz, anticipando, presagiando una derrota electoral que puede incluso llegar a ser una paliza. Por eso hay gente que plantea desde mesas políticas que desde el gobierno se va a hacer todo lo posible para ayudar a la gobernadora Alicia Kirchner, para que no sea una situación incendiaria que termine como ocurriera con el Santiago del Estero de los Juárez o con el Catamarca de los Sadies, y con una intervención federal que después es el Estado Nacional quien debe poner un interventor y hacerse cargo de la situación. El gobierno nacional está tratando de mantenerla, esencialmente para que no haya una victimización y sobre todo una situación de un costo político. Imagínate, Gustavo, si, no sé, esta noche Alicia, por X razón, decide irse o no puede seguir conduciendo los destinos de esta provincia, el flaco favor que significa de ahí en más para el gobierno nacional, sobre todo con la sociedad movilizada, con la gran mayoría, porque son estatales, docentes y jubilados, y eso pasaría a ser un enorme problema para el gobierno nacional. Pero claro, todavía Cristina va a seguir especulando hasta último momento. Me parece que comienza a haber movimientos muy interesantes en el peronismo de la provincia de Buenos Aires que
por lo menos comienzan a jugar escenarios sin la expresidenta, sabiendo que es protagonista, que puede influir, pero que quizás otra vez decida no jugar electoralmente. Eso es lo que se plantea por estas horas, no hay que darlo como seguro, y me parece que en función de eso es muy interesante lo que se registró en estas últimas 48 horas, que es el coqueteo de Máximo Kirchner con una cantidad muy importante de intendentes del Gran Buenos Aires, que evidentemente termina golpeando a Florencio Randazzo, que se había mostrado y había surgido en primera instancia como la renovación y quizás como el candidato con mayor cantidad de apoyos entre no solo los varones del conurbano, sino los intendentes más importantes que tiene el peronismo. Bueno, en esa foto que logró Máximo Kirchner, que mucho tuvo que ver Martín Insaurralde, quien lideraba el Grupo Esmeralda, que me parece que ya a esta altura está bastante deteriorado y dividido. Es decir, el hecho de que Insaurralde se saque la foto con Máximo Kirchner junto a Fernando Espinosa y a la intendente Magario, eso es Loma de Zamora más La Matanza, ya es realmente muy fuerte. Y el compromiso de otros intendentes, sorprendió lo de Gustavo Menéndez, de Merlo, que venía también haciendo equilibrio, pero evidentemente ha tomado distancias de Randazzo, y era lógico lo de Ferraresi de Avellaneda, Seco de Ensenada, pero comienzan a acomodarse los tantos en función de la creación de una lista de unidad, claro, por lo menos en listas seccionales y tanto de diputados nacionales. Hay que ver qué pasa con los senadores, y finalmente se consagra solamente una pelea al Senado entre Randazzo y Scioli, o se conforma, como quieren algunos, una lista Insaurralde de Magario. Por eso destacaba Lomas La Matanza, que van a ofrecer del otro lado, con dos distritos realmente muy importantes, pero insisto, como la última palabra la va a tener Cristina, eso también le da un valor agregado, un factor sorpresa importante y decisivo para el resto de los jugadores que miran la provincia de Buenos Aires, tanto Massa, que aún no definió, y el oficialismo, que me parece que armó su estrategia esperando a Cristina. Beto, te agradezco muchísimo todos los datos que nos aportaste y el análisis. Te mando un saludo enorme. Un abrazo grande, Gustavo. Chau, Beto, hasta luego. Beto Valdés, analista político en El Ojo de la Tormenta. Nosotros nos despedimos.